Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Este domingo la liturgia es un tanto especial. No es una liturgia dominical normal, sino por ser hoy 29 de julio se va a transformar en el día de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es la solemnidad que celebramos este domingo. Pedro y Pablo, dos personajes muy distintos que están unidos en la misma ciudad por su martirio, en Roma. Dos personajes, digo, muy distintos. Pedro, discípulo directo de Jesús, escogido por él, buscado por él, educado por él, perfilado como una piedra por él y de hecho al que dio el nombre de piedra. Eso es lo que significa el nombre Pedro, porque en realidad él se llamaba Simón. Simón, el hijo de Juan, Bar Jona. Y Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra asentaré, fundaré la iglesia. Una piedra que al principio fue un poco movediza, porque de hecho el proceso de educación de Pedro por Jesús fue un proceso complicado. El mismo Pedro que es capaz de decir tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es el mismo Pedro que le dice a Jesús: pero ¿cómo que tú vas a ser crucificado? No suceda eso, jamás, aparta esa idea de ti. Y le dice Jesús: apártate, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. El mismo Pedro que después de la resurrección le confiesa 3 veces a Jesús es el mismo Pedro que días antes lo había negado en la casa del sumo sacerdote en Jerusalén. Es decir, es la piedra tan humana, tan similar a nosotros, la piedra robustecida por la fuerza de Dios después de Pentecostés, que fue capaz de él, un pobre e ignorante pescador, recorrer el mundo y sobre todo ser consciente de que la salvación que Jesús había realizado no era algo limitado al pueblo de Israel, sino que el mismo Dios le enseñó que debía abrirse a toda la humanidad. Frente a este Pedro pétreo, un tanto tosco tal vez, tenemos a Pablo, que es todo lo contrario. Ciertamente un judío no nacido en Israel, sino nacido en una ciudad griega, Tarso, aunque de origen judío, una persona educada, cultivada, escribía con normalidad el griego, que no sea un griego demasiado elegante, pero ciertamente era capaz de entenderse por toda la cuenca mediterránea, que se había formado en el farisaísmo en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel, y a causa de esta formación persiguió a los cristianos con saña al comienzo, entendiendo que se habían apartado de la fe de Israel. Y a este Pablo se le aparece un día el Señor resucitado y le cambia completamente la vida. Yo soy Jesús al que tú persigues, y este Jesús al que tú persigues es el cumplimiento de las promesas que tú y todo Israel esperabais. Desde entonces Pablo se va a convertir en el apóstol de las gentes. Él va a predicar no ya entre judíos como haría Pedro, sino va a predicar a personas que ya nada tenían que ver con el judaísmo. El último rastro que tenemos de San Pablo, al final de la carta a los romanos, a la comunidad de Roma que escribió, es que tenía hasta el propósito de embarcarse para Hispania, el confín del mundo, la última provincia del Imperio Romano, para anunciar también allí el Evangelio. Es decir, él sabía que Dios le había destinado a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo hasta el fin del mundo. Pedro y Pablo, decía al principio, unidos por su martirio, se encontraron después de los años en la ciudad de Roma, y allí es donde plausiblemente sufrirían el martirio y a través de este martirio entrarían en la vida eterna. Para nosotros, yo creo que Pedro y Pablo implican la normalidad de nuestra vida de fe. Fueron personas sumamente normales, especialmente limitadas en el caso, por ejemplo, de Pedro. Y aún así, con esos instrumentos, Dios construyó su iglesia y de su fe se alimenta y vive nuestra fe. Por una parte, hoy le agradecemos a Dios las obras magníficas que hace en hombres a lo mejor tan limitados
como nosotros. Le agradecemos las obras magníficas que hace y al mismo tiempo le pedimos que nos haga también a nosotros apóstoles de la fe en medio de nuestro mundo, para que este mensaje que nosotros hemos recibido también nosotros lo transmitamos a las generaciones que vienen detrás de nosotros con la misma alegría, con la misma confianza y con la misma fuerza de Dios con que lo hicieron los apóstoles al principio. Que la bendición del Señor nos acompañe en este día de los santos apóstoles Pedro y Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.